Con el bloque político. Mi nombre es Alexandra Ojeda y hoy nos acompaña el señor Gustavo Salcedo, abogado de Derecho Corporativo y Constitucional. Buenas tardes, señor Gustavo. ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes, a todos los alumnos de la UTP. Señor, ¿Qué muchas tal? Buenas gracias. tardes, estimado Gustavo Y mi ¿Qué Salcedo. tal, compañero Paul? ¿Cómo Paul estás? también nos está acompañando. Qué bueno. La primera pregunta sería, ¿qué opinas sobre las declaraciones del saliente primer ministro Pedro Cateriano, quien aseguró que hubo un acondicionamiento para otorgarle el voto de confianza en el Congreso de la República a cambio de la salida del titular de Educación Martín Benavides? Sí, bueno, yo no esperaba esta pregunta, Alexandra, porque, mira, cuando hablamos de política, hablamos de intenciones y hablamos de gestos. La política en el Perú no está escrita en los libros, es cuestión de hombres, es cuestión de instituciones. Voy a hablar de un tema marco para responder la pregunta, ¿ok? Está bien. Un tema marco o macro significa que un país institucionalizado en materia electoral y en materia política es porque tiene partidos políticos sólidos. Te pongo un ejemplo clásico. La democracia más antigua en el mundo es la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántos partidos hay en los Estados Unidos? Dos. Demócratas y republicanos, ¿correcto? ¿Cuántos partidos políticos tiene en este momento Uruguay? Tres, bien definidos, ¿correcto? ¿Y esto qué significa, estimada Alexandra y Paul? Significa que mientras un país está más cultivado desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista institucional y político, tiene partidos políticos sólidos. ¿Y esto qué significa? Significa de que esos partidos van a procurar que las personas que son miembros de esos partidos hagan carrera pública, hagan carrera política. Y así tenemos, por ejemplo, el actual presidente del Uruguay es hijo de presidente y empezó como concejal en un municipio y después como ser diputado, senador y ahora presidente de la República. O sea, la carrera política por naturaleza es una carrera interna dentro de una organización política. Por eso es de que las declaraciones del señor Cateriano para mí son anecdóticas. ¿Por qué? Porque él dice, ojo, él dice de que el día 29 de julio, el señor presidente del Congreso le habría dicho, ojo, le habría dicho de que el voto de confianza estaba supeditado a que ellos, en este caso el primer ministro, dé de baja, o sea, retire como ministro al señor ministro de Educación. El día de hoy, el presidente del Congreso, en una conferencia de prensa muy concurrida y muy amplia, ha desmentido eso. Ha dicho que nunca lo ha coaccionado, nunca lo ha extorsionado, que en todo caso el culpable de este voto fallido es el presidente de la República por haber designado a este señor como presidente y no haber hecho una explicación de cuál es su plan de gobierno. Entonces, son gestos políticos, estimada Alexandra, ya forma parte de la historia de este país, una historia fallida, una más, ¿no? Pero que en el fondo fue producto de una reunión donde no tenemos institucionalidad. No vamos a entrar en detalles, pero como no le dieron el voto de confianza, fue una cuestión de horas, de horas, de horas, y se definió en escasamente 15 minutos. ¿Qué consecuencias traería el cambio del gabinete en la situación que se encuentra el país, ¿no? Por el todo del COVID. Contesto tu pregunta. El señor presidente ha aceptado, acepta la constitución y las leyes, ha aceptado esta no confianza e inmediatamente ha dicho que va a nombrar a su nuevo Consejo de Ministros. O sea, el Estado peruano no puede detenerse. Él va a designar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros y van a juramentar. Y la misma historia se va a repetir. Se va a repetir de que este señor va a tener que presentarse en el Congreso y plantear la cuestión de confianza de un plan de gobierno. Y mira, por escasos 12 meses, porque lo único que le queda al señor presidente actualmente es el 28 de julio del 2021 como fecha límite. Ahora bien, contestando tu pregunta, esta es la crítica más increíble y triste que puedo hacer en este momento, que un momento de pandemia en el que día a día, minuto a minuto, tenemos contingencias desde el punto de vista sanitario, porque la pandemia es una cuestión sanitaria de salud pública, y tenemos consecuencias económicas.
en el empleo y en la reactivación económica de las empresas, sean grandes, medianas, pequeñas, microempresas. Y a eso se suma, estimada Alexandra y Paul, que en el Perú tenemos una base informal, o sea, una economía informal muy grande, que depende de alguna manera de la reactivación de estas empresas. En consecuencia, el efecto es absolutamente nocivo. Ojalá que pronto se recomponga este gabinete y que continúe la labor. ¿Por qué? Porque causa inestabilidad económica, social, emotiva, en Claro, todo orden de cosas. afectaría, yo creo, a todo el pueblo peruano por lo mismo que está pasando, ¿no? Sí, Correcto. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias, señor Gustavo, por sus respuestas y por su tiempo, por ayudarnos Muchas en esta gracias. entrevista. a ti, Paul, a ti, Alexandra, Muchas los gracias. felicito sinceramente. Y Muchas si me gracias. Gracias. permite una frase muy personal, Sí, Sí, perfecto. claro. un joven educado y bueno de esta época vale por 10 de los de mi época. Muchas gracias, señor Gustavo. Gracias a Ese es- Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día, señor Gustavo. Gracias por la Buen día, entrevista. hasta luego. Gracias.